Los tambores de la liberación empezaron a sonar después de 800 años. Esto trajo lo que muchos seguidores de One Piece esperaban con ansias: la gran revelación de la nueva Gear 5 de Luffy. La comunidad explotó de emoción al descubrir que la Gomu Gomu no Mi de Luffy era mucho más que una simple fruta de goma, sino que resultó ser la fruta del dios Nika, sugiriendo así que Luffy podría ser la reencarnación de Joy Boy. A pesar de la gran animación que Toei Animation ha brindado en los últimos tiempos con momentos importantes como el Demon Floor de Nico Robin, esto no salvó a la Gear 5 de Luffy de ser odiada por una gran parte del fandom. Pongamos como ejemplo al Ultra Instinto de Goku o el modo sabio de Naruto. Transformaciones que fueron amadas en su momento. El modo sabio de Naruto representa todo el esfuerzo, la dedicación y cómo Naruto superó a su maestro Jiraiya, a diferencia de la transformación de los 6 caminos, que fue un poder regalado. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Con respecto al Ultra Instinto de Goku, representa los años que Goku lleva entrenando artes marciales. Y antes de que me digan que fue solamente por la Genji-Dama, esa forma de expresar el Ultra Instinto se mostró en el manga, donde podemos ver cómo su maestro Muten Roshi expande la mente de su aprendiz, mostrándole prácticamente una versión inferior del Ultra Instinto. Estas situaciones hicieron que muchos amaran estas transformaciones. Sin embargo, hubo un cambio de fruta para Luffy. Muchos estaban acostumbrados a la típica fruta de goma, el cual lo había llevado a un gran nivel de poder con una fruta común. Y es aquí donde surge el problema para algunas personas. Es cierto que tanto Naruto como Goku fueron preparados y desarrollados para sus respectivas transformaciones, pero por otro lado, la aparición de la Gear 5 de Luffy fue sorpresa para muchos, ya que nadie esperaba que Luffy obtuviera una fruta tan poderosa y diferente. Mientras que los caminos de desarrollo de Naruto y Goku fueron más establecidos y se construyeron a lo largo de sus respectivas series, la Gear 5 de Luffy parecía surgir de manera inesperada, lo que contribuyó a las diferentes reacciones de los fanáticos. Es cierto que cuando ocurren cambios dramáticos en los personajes o en la trama, es normal que algunas personas reaccionen negativamente. Un ejemplo de ello es el modo sabio de los 6 caminos de Naruto, donde muchos fanáticos se sintieron molestos al ver cómo Naruto, quien había enfrentado dificultades en su entrenamiento y tenía un manejo de chakra cuestionable, se convirtió en el niño de la profecía con un destino tan importante. Sin embargo, a pesar de estas reacciones iniciales, la Gran Cuarta Guerra Ninja sigue siendo un evento ampliamente recordado y amado por la mayoría del fandom de Naruto. La profundidad y la complejidad de la trama, junto con momentos épicos de la guerra, fueron razones convincentes para que muchos seguidores continuaran disfrutando de la serie. Es importante recordar que las reacciones de los fanáticos pueden variar y que cada cambio en una serie puede generar diferentes opiniones. Lo que puede parecer abrupto o inesperado al principio puede terminar siendo un elemento memorable y apreciado en el contexto más amplio de la historia. Con la Gear 5 llegué a pensar algo similar a lo que sucedió con Naruto, aunque este poder prácticamente surgió de la nada y Luffy ahora se convirtió en algo parecido al niño de la profecía, me motivó a regresar a One Piece con el teaser de la Gear 5. El diseño y la perfección que le dieron en el anime a esta nueva forma de Luffy es digno de aplaudir. Sin embargo, no puedo decir que todo fue perfecto, ya que una cosa de la que puedo quejarme es el mal uso del ritmo que llevaron en el capítulo. Comenzaron perfectamente con Luffy despertando y luego de repente cortaron la emoción para mostrarnos escenas de una geisha, lo cual en mi opinión fue una pérdida de tiempo. Afortunadamente, después de ese tropiezo arreglaron el ritmo y pudimos ver a Luffy y Nika pelear. Si bien la pelea en su mayoría del tiempo no fue épica, fue divertida, y es precisamente lo que busca esta transformación. El propio Oda ha mencionado que las tontas expresiones características en el manga se han ido perdiendo progresivamente, y que las batallas ahora deben volverse más serias para cumplir las expectativas de los lectores. Sin embargo, él sigue deseando que One Piece siga siendo divertido para todos. A pesar de una que otra imperfección, la Gear 5 ha sido una adición interesante a la historia de One Piece. Pero ahora
Ahora la cuestión es por qué dicen que la Year 5 no rompió el internet. Esto puede deberse a varios factores. Aunque es una transformación emocionante para los fanáticos de One Piece, quizás no tuvo el mismo impacto masivo o sorpresa que algunos otros momentos importantes en el anime o en el manga. La comparación de la gente entre la Year 5 de Luffy y el Ultra Instinto de Goku es natural, pero es importante recordar que ambos son personajes y transformaciones diferentes en series distintas. Aunque algunos puedan intentar menospreciar a la Year 5 al compararla con el Ultra Instinto, es importante comprender que Goku es un icono reconocido en todo el mundo y tiene una base de fanáticos muy amplia y diversa, lo que puede influir en la magnitud de su impacto en internet. A día de hoy, Dragon Ball sigue siendo un anime extremadamente popular y su impacto en la cultura pop es innegable. Aunque One Piece ha superado Dragon Ball en términos de ingresos para Toei Animation, cada serie tiene su propio lugar esencial en el corazón de los fanáticos y su propia base de seguidores leales. Además, la revelación de la Year 5 de Luffy ocurrió primero en el manga de One Piece, lo que significa que los seguidores del manga ya estaban familiarizados con ella antes de que se apareciera en el anime. Por otro lado, el Ultra Instinto de Goku fue una sorpresa en la versión del anime, lo que generó una reacción impresionante y sorprendente en ese momento, ya que en ese momento no tenía un manga. Así que decir que Goku y su Ultra Instinto rompieron el internet y la Year 5 no, abre diversos temas de debate. Dragon Ball en su momento tuvo un impacto masivo y trascendió las transformaciones del mundo del anime para llegar a un público más amplio. Muchas personas que no ven anime regularmente, sin importar su edad, conocen y recuerdan Dragon Ball como parte de su infancia, lo que demuestra su impacto cultural. Por otro lado, One Piece pudo no haber tenido el mismo alcance global como Dragon Ball, pero ha tenido un impacto significativo en el mundo del anime y ha creado una comunidad de fanáticos leales. La revelación de la Year 5 de Luffy generó un gran revuelo en internet, con sitios como Crunchyroll y otros experimentando problemas en los servidores, debido a la alta demanda de los fanáticos por ver el episodio al mismo tiempo. Con esto puedo decir que la Year 5 sí rompió el internet, y la comparación del Ultra Instinto y la Year 5 es realmente innecesaria, ya que con todo lo dicho antes podemos deducir que realmente Dragon Ball no explotó el internet, realmente él explotó el mundo, y esto no hace mejor o peor a las obras, ya que al final del día son obras y con fandoms diferentes. Para culminar, quiero resaltar que el propósito de la Year 5 no era ser la mejor transformación, ni ser el poder más fuerte o lo más épico que existe. Es posible que algunos esperaban más del episodio, o que la animación no haya sido la mejor de la serie. Sin embargo, si en algún momento, aunque sea por unos segundos, te has reído, quiero que sepas que la Year 5 ha cumplido su verdadero propósito, el cual era hacerte reír, disfrutar y sobre todo divertirte viéndola. Así que, mis nakamas, los animo a seguir adelante, luchar y nunca dejar de sonreír. Ustedes son los futuros reyes y reinas piratas, y estoy seguro de que habrá muchas más emocionantes aventuras por delante en One Piece.